Sí, no sé. Y en Rande y Cortegada, sí, puede ser, esas. Algunas son plataformas, algunas son boyas, como las que veis allí arriba a la derecha, y otras son plataformas como la que tenemos en Cortegadas, como si fuese una batea, pero que le han puesto tablas por encima. Tenemos ahí un casucho y allí ahí se prueban, se colocan equipos oceanográficos y se pueden hacer pruebas de equipos de otras empresas o de otras instituciones. Trabajamos mucho con el CSIC, con el IEO, colaboramos bastante. Esto, por ejemplo, es sensorizamos una batea de mejillones. Pues esto es, cuando nosotros hablamos de hardware, es el hardware en sí de los sensores y toda la morralla que va asociada a ello, que es que los equipos se ensucian, hay que ir a limpiarlos. Cuando nosotros llamamos el mantenimiento, pues es como la señora de la limpieza, pero de los equipos oceanográficos. ¿Vale? Eso es como un panel solar. Al cabo de un mes, las gaviotas les encanta ponerse ahí y claro, el panel solar no tiene nada, ahí no genera nada. Vale, pero vamos a hablar de Python, ¿no? Entonces, ¿para dónde utilizamos nosotros Python? Pues nosotros utilizamos Python en las boyas oceanográficas. Hay una parte, los sensores nuevos que vamos colocando, sí que ya programamos con MicroPython, ¿vale? Algunos sensores de hardware que los tenemos los utilizamos con MicroPython. En vehículos de superficie utilizamos Python para hacer, hay un mini ordenador central y toda la programación de los sensores sí que lleva en Python normal a través de ROS, el sistema operativo de robots. ¿Qué más? Y en los vehículos submarinos, como el Kerry, también lo mismo. Tenemos un mini ordenador pequeñito, una Raspberry, y desde ahí controlamos todos los sensores. Es como un extra que le añadimos. La empresa te viene con un pack para el software de control y nosotros le añadimos otro para la parte de sensores. El flujo de trabajo. Esto es algo bastante común en todos los temas de hardware, desde el inicio hasta la visualización, ¿vale? Entonces aquí lo cubrimos. Nosotros tenemos en la parte de sensores, podemos tener sensores de temperatura, las marcas, bueno, son sensores de temperatura, humedad, lluvia, sensores oceanográficos, que son sensores de CTD, que miden temperatura, presión y conductividad, turbidímetros, florímetros, oxígeno, que mide oxígeno disuelto. Tenemos también un hidrófono. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tuvimos también un FDOM para ver la materia orgánica disuelta. Y luego también tenemos esos son los que compramos. Y luego una parte también que son los que fabricamos nosotros o compramos el componente final y nosotros hacemos la adaptación, que son células de carga, sensores de movimiento, sonidos, intrusión, para una batea de mejillones, concretamente esto. Todo eso va a un concentrador, un data logger, que en este caso es comercial para las boyas, es comercial, que es un Campbell. Esto va programado con una especie como de basic bastante extraño. Y esto viene sin puesto porque ya nos venían así desde hace el principio de los tiempos, no pudimos hacer nada. Y hay este mismo aparato tiene un protocolo de comunicación y sube los datos a un servidor. Nosotros progresivamente vamos cambiando cada uno de los componentes, los vamos cambiando cuando nos deja o cuando podemos a hardware en el que podemos normalmente tener Python. Es lo que intentamos hacer para unificar criterios a la hora de programar, porque si no, bueno, no sé vosotros, pero en el trabajo muchas veces tú no puedes tener dominio de 80 lenguajes y además son bastante particulares, que están muy acotados a un determinado tipo de hardware. En el momento en que te sales de ahí, tienes un montón de problemas. Entonces intentamos emigrar todo para Python, porque tenemos muchísima más flexibilidad a la hora de podernos cambiar los equipos, porque con qué tal de que funcione Python ya está, y cosas de ese estilo. A la hora, los datos llegan al servidor que tenemos nosotros en CEDMAR. Allí se guardan en una base de Postgres, ¿vale? Normal y corriente. Luego tenemos un postproceso, porque los datos muchas veces vienen en crudo y hay que tratarlos, hay que hacer un tratamiento de los datos para los spies, outliers y todas esas cosas, para que el dato que se muestre en la página web y en los modelos que se van a contrastar contra el dato real, pues sea un dato correcto.
Para deciros una idea, de las boyas que tenemos, aproximadamente los datos buenos son un 35%. Un 35% de los datos que se cogen son buenos, el resto se tiran. Porque, por ejemplo, la salinidad es un dato que si tú no vas a limpiar cada 15 días ya no vale, tiene derivas. Hay que hacer, nosotros intentamos ir a las boyas y a las plataformas una vez al mes, casi siempre. Pero ahora cuando llega el invierno, por ejemplo, no te puedes subir a una boya con más de 1 metro de ola, ya no podemos subir. Y luego, una vez que llega el postproceso y los datos están guardados en la base de datos y ya correctos, se hace la visualización. Nosotros lo hacemos con Grafana, que es para nosotros lo más útil. Vale, eso para los boyas. Para los vehículos es un poco diferente, porque la parte de los sensores es la misma, pero la parte del data lawyer ya no es así, porque como no tenemos la herencia que teníamos en las boyas, y podemos empezar desde cero. Y para eso, por ejemplo, los robots que estamos utilizando, los vehículos submarinos, tienen todos la PISFAC, ¿vale? De control de motores tienen PISFAC, por encima tienen una Raspberry Pi para hacer el control más somero, y nosotros podemos entrar dentro de ese ordenador e instalar los dos y poder controlar los sensores. Nos ahorramos una microcontroladora. Luego el resto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Llega al centro de almacenaje, hay un postproceso que se puede hacer tanto en tiempo real cuando llegan los datos como a posteriori con recogiendo todo el histórico y haciendo medias con el histórico para sacar gráficas más bonitas y cosas así, que lo hacemos con Jupyter, y la visualización que también la hacemos con Grafana. Vale, entonces, ahora vamos a hablar, cada uno de los pasos que vimos antes, los vamos a desglosar, ¿vale? Entonces, en los sensores, la mayoría de las marcas que utilizamos tienen, menos mal que tienen RS232 y nos permite interactuar con los sensores de manera bastante amigable, porque al final el RS232, aunque sea viejuno y que los datos son en modo ASCII, para nosotros es una maravilla, porque cualquier microcontrolador que pongamos vamos a poder interactuar con el sensor. Utilizamos normalmente PySerial a pelo, y hemos probado alguna vez PyVisa, que es una especie de una librería que sirve para hacer agnóstico los datos de los drivers de los sensores, pero no está muy estandarizada y al final no la llegamos a utilizar. Se utiliza mucho, creo que en temas de aparatos de metrología. Cuando tienes una fuente de alimentación y una cosa de ese estilo, parece que funcionan, que esos sí que tienen esos protocolos. Y cuando no tenemos el protocolo definido en los manuales porque es ASCII, entonces en algunos equipos hemos tenido que meter una plaquita en el medio, estar mapeando el binario que andan pasando y hacernos un pequeño script que pueda controlar. Eso lo hacemos, por ejemplo, con un SideScan, que no teníamos los manuales y un chico, un proyecto fin de carrera, un trabajo fin de máster, perdón, de máster, nos hizo ese trabajo, porque es un chollazo que... Vale, ¿dónde he pasado? Estos son los sensores, ¿no? Sí. Para los sensores utilizamos, para todo lo que es la parte de los desarrollos, utilizamos siempre, si hay una parte hardware, utilizamos FreeCAD para el desarrollo de las piezas. Nos permite a veces parametrizar alguna de las piezas. Habíamos hecho ahora ya no lo tenemos activo eso. Habíamos hecho un pequeño script que con unas variables generaba hélices, y entonces tú podías generar las hélices que quisieses con una función de... Entonces él solo montaba una hélice. Eso lo pasábamos a un programa que se llama OpenFOAM, que te dice más o menos cómo se va a comportar la hélice a diferentes velocidades, y podíamos tener ¿cómo se llama? Un script que probase un montón de hélices antes de fabricarlas de verdad. No funcionó muy allá.
No, porque las hélices las imprimíamos en una impresora 3D y al final las impresoras, claro, para fabricar esas hélices ya mismo tiene que tener un espesor, porque si no la hélice no funciona, la hélice no puede tener determinadas pendientes porque entonces tampoco va bien. Al final no, las hélices tienen que ser grandes. Bueno, al final no paramos eso. Trabajamos mucho con Arduino, ¿vale? Por el protocolo serie, tal. Ahora estamos cambiando, dejando el Arduino y pasándonos mucho a la Raspberry Pico o al SP32, pero la Pico está muy bien, la verdad. Bueno, ahora van con todos, con cualquier placa que tenga MicroPython, ahora mismo. Con la Raspberry Pico tuvimos algún problema con los puertos series porque no tiene muchos. Creo que en la PyCon me habían dicho que la Raspberry Pico tenía más puertos aparte de los dos que trae. Pero intenté buscar algo y no encontré nada. Lo que nosotros hacemos es que utilizamos los puertos serie para los sensores y utilizamos el USB, que es como que crea una terminal, pues hacemos un script en Python que es como que crea una terminal y vamos leyendo de allí. Pero nos implica tener que cada vez que intentas leer algo tienes que hacer como que limpiar la pantalla a la hora de leer los datos. Pero bueno, funciona. Tenemos unos sensores que están, unas baterías que están con este sistema y sin ningún problema. Utilizamos el M5 Stack, también con MicroPython, para controlar unos motores de una fuera borda. Teníamos una fuera borda térmica y desmontamos la parte térmica y montamos una parte eléctrica. Y con el M5 Stack, que como viene ya encapsulado, y un motor de combustión. Entonces, el M5 Stack ya te viene con una cajita súper bien vendible, quiero decir, que tú lo puedes empotrar en donde quieras y ya con los botones, y la utilizamos porque tenía el SP32 y podemos pilotar en MicroPython. Y luego tenemos el Tensi 4, que no lo utilizamos mucho porque lo tengo ahí medio parado, también para programar con MicroPython. Es un poco más caro que todos estos, para lo que es, pero claro, tiene 7 puertos serie. Y eso está muy bien. Ahora no estamos haciendo eso. Ahora como esto era para cuando son cosas muy concretas y queremos pasar los datos, hacer como un hub, un concentrador de sensores, trabajamos allí los datos y los pasamos al camber de las boyas o a otro sitio. Ahora lo que hacemos es, si suprimimos el camber, que es lo que estamos intentando hacer, conectamos todos los sensores uno por uno a conversores USB 202 y se acabó, no hay problema. Entonces el Tensi no sé si lo voy a utilizar. Aunque bueno, el Tensi también tiene conexión de red, tiene puerto Ethernet ya de por sí, ya incluido, y para algunas cosas está muy bien, porque si consigues instalar en el Tensi un micro ROS, entras directamente en el ecosistema ROS y no tienes que hacer nada. Lo enchufas ahí directamente y ya se comunican todos los sensores entre sí. ¿Qué más? Procesamiento embarcado. Esto es lo que es el data logger. Nosotros en las boyas y bateas tenemos los comerciales con su lenguaje propio y estamos intentando pasarnos lo que comentaba antes, intentarnos pasarnos al Open o a más abierto, que es a través del Peace-Hawk para control de vehículos o la Raspberry Pi para hacer un cerebro y hacer procesamiento. En el software hacemos uso extremo de Python, si podemos hacer, antes hacíamos mucho con C, pero lo hemos dejado porque con Python el desarrollo es mucho más amigable. Un montón de librerías y ROS está preparado para eso, entonces es una delicia. ¿Cómo está estructurado, por ejemplo, esto es cómo está estructurado un vehículo de superficie? ¿Vale? Tenemos los sensores, ¿vale? Que van conectados todos al PC embarcado. Tenemos unas reglas en UDEF colocadas. Bueno, si no sabéis, yo voy diciendo palabras y siglas, pero si no sabéis algo, lo preguntáis. Unas reglas UDEF porque todos los puertos serie son el mismo puerto serie, todos se detectan igual, entonces hay que poner unas reglas muy concretas para que cada vez que tú enchufes el SideScan Sonar, automáticamente aparezca no como el puerto TTI USB 0, sino como D/SideScan. Entonces, a la hora de arrancar luego todos los servicios, arrancan a la primera.
Los scripts de arranque los tenemos en systemd y tenemos dockers, para cada uno de los sensores tenemos un docker. Y podemos controlarlo desde una web, podemos encender y apagar los sensores cuando nos dé la gana. Porque algunos, por ejemplo, no se llevan bien entre ellos. El side scan y el altímetro pueden funcionar, pueden cohabitar al mismo tiempo, pero es mejor tener uno u otro, porque los dos trabajan a unas frecuencias parecidas y entonces se podrían molestar unos a otros. El sidescan envía, por si no lo sabéis, el sidescan envía una especie como de sonido a una frecuencia de 665 kHz, el nuestro, rebota al suelo, vuelve la señal y tienes como una especie como de imagen del suelo, es como una imagen en blanco y negro del suelo, de la reflectividad. El altímetro no, el altímetro es un haz muy dirigido, rebota y vuelve, en la frecuencia de los 500 kHz. Entonces está un poco ahí una sonda multiparamétrica, ese nada, y el GPS, pues nada. Todo eso se comunica, esta parte de aquí está en el vehículo y a través de Wi-Fi nos conectamos con la parte de control que está en tierra. Y en la parte de control también tenemos un Ubuntu, en este caso es un Ubuntu porque ROS, los paquetes de ROS están ya compilados para Ubuntu y al final hay que meter Ubuntu. En este caso no, en el del control está Ubuntu porque me resulta mucho más sencillo. En el del vehículo no, porque ya va con una JSON, el software, la placa de control es una JSON, eso es una especie como de Debian, pero rara, y entonces lo que yo creo son containers dockers, dentro del container hay una imagen Ubuntu y de ahí cargo el docker, el ROS. Esas imágenes son de 3 gigas, una cosa así. Y luego en la parte de control hay un software para control, todo hecho en Python, con las librerías Qt, y las gráficas se hacen con la librería PyQtGraph. Vale. Y si hay algún software especial, como por ejemplo a veces el sidescan, necesitamos conectar el software principal, el de la compañía, que solo va en Windows, lo arrancamos con Wine y podemos también mapear. Vale. Esto es más como está internamente, eso es lo que hay en el vehículo de superficie, ¿vale? Tienen los sensores, se conectan por USB, van al onboard, van al ecosistema ROS, ROS se conecta por Wi-Fi entre ellos, vuelven otra vez al ground control, al centro de tierra, se van también separando, cada aplicación tiene su propia GUI y va por independiente. Yo puedo cerrar el sidescan y mantener estos abiertos, ¿vale? Y eso es el centro de control que tenemos, es una maleta con 2 pantallas y un pequeño ordenador. Vale, aquí se ve que podemos, en algunos momentos podemos conectar, hacemos como que el sidescan, en este caso es el sidescan o el sensor, en vez de controlarlo por la Wii, hacemos un pass-through y simplemente lo punteamos para que Wine pueda controlarlo. Vale. Las comunicaciones, creo que lo repito yo un montón de veces, cuando hay un data web comercial, van por 4G sin ningún problema, se conectan, bueno, el programa del data logger comercial está en Windows, entonces tengo que tengo una máquina virtual en mis servidores solo para recoger esos datos y cada cierto tiempo tengo un script en rsync que los saca de allí y los mete en otro servidor, porque tengo que sacarlos de allí. También las comunicaciones para cuando son en tiempo real utilizamos ROS, ¿vale? ROS es un sistema para control de robots, tiene un sistema de publicación cliente-servidor de baja latencia y tienes muchos nodos, vas arrancando muchos nodos y todos ellos se van comunicando entre sí. Se puede programar en C y en Python y yo todo Python. C es más rápido, pero Python es más rápido a la hora de programar y a la hora de hacer debug es muchísimo más fácil. Y hay cientos de drivers, todo lo que pueda haber en el mercado, casi todo tiene un software para ROS. La parte del almacenamiento, bueno, yo tengo montado aquí, yo no soy experto, no soy informático, entonces, bueno, he ido así informando así un poquillo y lo que tengo montado es una base de datos Postgres. Esa base de datos Postgres
en realidad, bueno, no es Postgres, es Timescale, que es una extensión de Postgres para datos para muchísimos datos, estructurado así, ¿cómo se llama? Sharding, no, particionado, particiona, sí, particiona las tablas y las vas guardando. Yo la tengo particionado, creo que es cada 15 días, una cosa así. Porque yo tengo datos de varias bateas que están cogiendo 5 datos por segundo. ¿Vale? Son las células de carga y los acelerómetros cogemos a 5 datos por segundo. Los guardamos todos en la timescale y eso, la Django es la que tenemos como centro de control de todas esas, donde tenemos todas las variables, podemos hacer el mantenimiento y tal. Tenemos unos scripts en Airflow que son los que hacen la ingesta y luego simplemente un dashboard en Grafana que bebe de timescale y lo grafiquea. Lo bueno que tiene timescale con Grafana es que a la hora de hacer las consultas, él agrega según el tiempo que tú le has preguntado. Si le preguntas por un año, pues te lo agrega por días. Entonces no tienes millones de datos. Si ves un día, pues te lo extiende mucho más. Funciona bastante bien. Y aquí en pequeñito, no sé qué pone ahí. Nada, que Django per se no puede gestionar la base de datos de Timescale, crearla, ni hacer migraciones, sí puede leer y escribir, porque eso al final es un Postgres, pero no puede hacer migraciones y no puede crear. Entonces, lo que yo tengo es un pequeño script, que creo en Django, además lo bueno es que Django te deja, diciendo, bueno, pues si tú quieres hacer cosas en tu base de datos en modo RAW, lo puedes hacer cuando yo hago una migración o cuando hago una actualización, te llamo a ti y tú lo haces. Entonces, así lo integramos dentro. El postprocesado, esto es scripts Python para automatizar tareas, que son los que se llaman desde Airflow, y cuando queremos hacer algo con gráficas o hacer pruebas y tal, siempre Jupyter Notebook. Ahora he instalado el Jupyter ¿cómo se llama? Jupyter Server o Jupyter, que puedes tener el entorno arrancado en una máquina, y entonces ya todos mis compañeros, antes lo tenía yo solo, y a todos mis compañeros yo puedo crear los scripts y ellos pueden acceder, darle a ejecutar y lo vuelven a ejecutar para cargar los datos actuales. Pues. Vale, ahora un ejemplo de Python concreto. Esto es lo que hace un side scan. ¿Vale? Va navegando y a medida que va navegando va cogiendo línea a línea, que son líneas son muy pequeñitas, línea, y te va formando como una imagen. ¿Vale? Es una imagen de un suelo submarino. Cada línea tiene 800 puntitos, ¿vale? Y hace como unos 7 pins por segundo. Pues en 30 minutos, una misión que podemos hacer nosotros puede estar alrededor de 40 minutos, 45 minutos, pero 30 minutos son 10 millones de puntos, más o menos. Todo eso lo que queremos hacer es, porque tú solo tienes la línea, ¿vale? Vas marcando líneas, tenemos un GPS, posicionamos cada línea con su GPS, ¿vale? Lo que queremos hacer es, de esto, que es una imagen, queremos transformarlo a esto de aquí, que se ve, porque el vehículo va girando. Y hay que desplazar cada una de las líneas para ponerla en su sitio. Vemos aquí que hay cómo se ve cada una de las líneas, y a medida que va girando el vehículo, tú las vas poniendo en su sitio, y ahí se ve el final. Bueno, aquí hay cosas raras, esto que veis aquí es porque el vehículo tenía un sistema de anticolisión que va por como las de las casas, que te detectan por radiofrecuencia o no sé qué. Y de vez en cuando detectaba un obstáculo que no existía y se paraba y daba media vuelta, no sé qué, bueno, por eso están así que al final tuvimos que desactivar, ya no lo tenemos. Nosotros hacíamos, porque esto surgió en la PyCon, yo al principio hacía una rectificación por la imagen, es decir, ponía todos los puntos en una imagen, ¿vale? En realidad yo lo divido por trocitos, no hago todo esto de golpe. Yo lo que hago es cojo un trocito, lo posiciono, lo giro, cojo un trocito, cojo un trocito, cojo un trocito, cojo un trocito. Vale. Entonces, tenemos un trocito pequeño. Al principio lo que hacía era colocaba la imagen y luego doblaba la imagen de tal manera que los puntos extremos se correspondienten con los puntos GPS que yo había calculado. Por ejemplo, yo sé que estos son 20 metros.
¿vale? Y tengo la posición porque yo voy por esta línea de aquí. Entonces yo puedo calculo 20 metros de deriva y sé que esta imagen, este punto, está 20 metros alejada de este en su dirección, ¿vale? Y entonces cojo la imagen y la voy doblando. Eso es lo que hacía. Pero en la PyCon me dijeron que podía utilizar GeoPandas, que ya te exporta, ya te genera un raster con los puntos, y lo probé y es lo que tengo ahora implementado. Ahora lo que hago es, cada uno de los puntos lo posiciono en su punto real. Cada uno de los píxeles lo posiciono en su punto real. Pues son 10 millones, lo que sea. Y luego le digo, genérame un raster. Y él solo hace todo. Y él solo, ¡plas! Saca un raster, un geotiff. Además saca un geotiff. ¡Pas! ¿Cómo que lo posicionas los píxeles? Porque entiendo que son distancias muy pequeñas. Sí. Entonces, a nivel de GPS, margen de error... Tengo un GPS RTK que detecto hasta la subida de la marea. Ah, vale, vale. Sí. Es un GPS RTK. Creo que es una de la marca Ardusimple, creo que se llama. Ardusimple. Son baratitos, ¿eh? Están muy bien. Yo nunca los había utilizado, para este proyecto los compraron y yo solo soy usuario, ¿eh? Luego me compré dos más. Y vi que es una maravilla, siempre y cuando estés en zona de RTK, que en Vigo hay un puesto en Vigo y no te puedes alejar más de 30 kilómetros, 20, 30 kilómetros. Yo las pruebas que hice fueron aquí en Bouzas, en un pantano por el Grove, hay un pantano, no sé cómo se llama, un pantano de Abaxe, allí también muy bien, y luego en la zona intermareal del Grove, la parte de atrás. Y en los tres sitios, muy bien, muy bien. Es más, fue también que compré luego yo para mí otro, y compré uno que ya viene, son dos antenas, colocas las dos antenas y él te dice ya la dirección. Pero todavía no lo he probado, y eso tiene buena pinta. Entonces, posiciono cada uno de los puntos en el GeoPandas y simplemente le digo que me genere el GeoTIFF. Es una maravilla porque es una cosa además que es entendible porque la parte de la imagen, la verdad es que cogí un código que estaba hecho en Python de otra persona, no lo entendía muy bien, pero funcionaba. Pero de vez en cuando hacía cosas raras, pero nunca supe cómo echarle mano a eso. Y en cambio de otra manera es súper sencillo. Y yo puedo además podría montar en la imagen cosas artificiales, podría dibujar hasta cosas. Eso está muy bien. La única pega, que es tres veces más lento. La imagen lo hace mangado y el otro tarda un rato. Y son imágenes de aproximadamente 10 segundos. Yo cojo 10 segundos de imagen de SideScan y genero un GeoTIFF. Y luego, con todas esas imágenes que he generado, todos esos GeoTIFFs, hay una utilidad de GEDAL, que es que te dices, con todos estos GeoTIFFs, genérame un mosaico. Y eso lo hace en toda mecha. Y lo que te sale es esto. Y está guay, la verdad. Eso lo hago con GEDAL. Y es instantáneo. Da igual que tengas, pues puedo tener 1000 imágenes y lo hace en 3 segundos. Lo otro no. Ah, mira, que hablabais de calcular y tal. Sí, yo calculo siempre trabajo en UTM, que son posiciones en el plano, ¿vale? No es el GPS, tengo las posiciones GPS, las transformo a UTM. UTM es código de coordenadas en plano, como si tuviese un plano, que lo puedes medir con una regla, y entonces sí puedo hacer esta derivada, ¿vale? Lo vuelvo a calcular por aquí y lo vuelvo a calcular otra vez, lo vuelvo a pasar otra vez a GPS normal, ¿vale? Y utilizo la Harvesiana esta, que es la de toda la vida. Y siguiente. Vale, esta es otra aplicación que también hago con Python. Esto es fotogrametría submarina. Fotogrametría ahora está muy de moda porque es lo que hacen los drones. Los drones, o lo que hacen en el cálculo 3D, haces un montón de fotografías, le das un botón y te genera un 3D, ¿vale? Pues nosotros hacemos eso, pero debajo del agua. Tenemos dos cámaras Ethernet, van grabando, están colocadas a una distancia, van grabando, hacemos una corrección bastante gorda de las imágenes, porque las cámaras que tenemos
tienen una lente focal, creo que es de 3 milímetros, es decir, a 1 metro podemos ver 3 metros. Lo hacemos así porque en Galicia la visibilidad que hay en el mar es entre nula y poca, y entonces hay que pegarse mucho para poder ver algo. Entonces, pues tenemos una imagen muy distorsionada, la corregimos también el color, el backscattering, que es esa cosa que se ve cuando está como el agua turbia, cuando tú envías una imagen o la iluminas, luego lo ves todo blanco. ¿Vale? Eso es gracias a unos filtros retinés que desarrolló la NASA, que funcionan muy bien. Y lo pasamos antes lo pasamos empezamos trabajando con OpenSFM, luego nos pasamos a Visual SFM, luego nos pasamos a Colmap y ahora estamos directamente con WebODM, que es una maravilla. Es un entorno web solo para hacer esto, lanzas el Docker y te crea varias instancias. Tiene como una instancia de visualización y del usuario, y luego tiene nodos, clusters, ¿vale? Entonces, el visualizador es espectacular, o sea, en la propia web subes las imágenes así a machete, dices un directorio de tu archivo y las subes, y automáticamente se queda un proceso ejecutándose, te vas, y al día siguiente vuelves y tienes el 3D. Lo puedes limpiar, puedes exportárselo a LAS, puedes hacer de todo. Y ¿qué pasa? Que va con nodos. Entonces, para no dejar mi ordenador encendido, me creé en el ZMAR pues un HTPC cutre con 4 nodos sacados de la basura casi, pero funcionan de maravilla, la verdad. Vale, y todo esto es en Python, porque WebODM también es Python. Vale, y luego la visualización. Si nosotros visualizamos la web, utilizamos Grafana y Django para la generación de gráficas, ¿vale? Todo esa parte de ahí. Y luego las librerías Qt para las interfaces Wiki. Yo creo que tengo por aquí alguno. Bueno, perdona. Esto es una interfaz web con Grafana. La verdad que lo retocamos un poquito, la verdad que podemos hacer cosas chulas. Aquí lo que hacemos es, esto está en internet y se puede acceder de cualquier teléfono móvil. Está en abierto. Esto es en la batea de Cortegada. Tenemos un hidrófono que está siempre escuchando y con Python procesamos ese sonido y detectamos si detectamos si hay sonidos de delfines o de barcos. Entonces tú puedes acceder a esa página. Esto es el SPL, estos son ¿cómo se llama? El sonido ambiente que hay, ¿vale? Si hay mucha intensidad o poca intensidad en cada una de las frecuencias. Esto es una normativa europea que van a obligar ahora a que los mares estén controlados de las emisiones de sonido. Pero aquí lo chulo de aquí son estas tres, esta y esta. Aquí lo que tenemos es, cada vez que se escucha un delfín, la marcamos aquí en el espacio temporal, ¿vale? Estos son por meses y por días. No, es todo automático. Es un script que se va ejecutando cogemos un minuto. Cogemos un minuto de cada 3 y ese minuto se procesa, ¿vale? Todo el rato, 24 horas. Aquí es el listado de las detecciones con un número que te dice que va de 0 a 1, de la probabilidad de que esté acertado o no, la confianza de que sea acertado o no, y te los clasifica de mayor a menor, para que cuando le des aquí a cualquiera de uno de ellos, te abre su espectrograma y lo puedes reproducir, puedes escuchar el ruido del delfín. Y entonces está bastante chulo. Y te puedes bajar el MP3 si quieres. Aquí no se ve mucho porque yo creo que este es de un barco, yo creo que no es aquí. Pero si pones uno de un delfín es que se ve clarísimo, porque se ven aquí y se puede escuchar. Pero si en el teléfono podéis acceder. Y luego esta otra, que es la típica que yo utilizo mucho Grafana para estas cosas, que son gráficas de toda la vida. Bueno, vuestro GPS, los de los vientos, pero luego el resto son gráficas y más normales. Lo que tenemos aquí un poco tal es, cuando antes hablé de un sensor que era de vandalismo o intrusismo. Lo que nosotros tenemos es un sensor de Bluetooth, un receptor de Bluetooth en las bateas. Entonces, cuando alguien se acerca con el teléfono encendido o con algo encendido, los detectamos, ¿vale? Yo tenía un montón de localizaciones de noche, me salían ahí un montón de picos y esta batea, una de ellas las tenemos en la Ría de Arosa. Y una vez que estaba con una gente, no sé qué, con unos bateeiros,
le dije, pues nosotros tenemos en Solita una batea, y dice, ah, sí, pues yo voy mucho por esa zona, no sé qué, a pescar y tal. Dice, pues la tenemos en tal sitio. Pues yo me voy a amarrar a esa batea todas las noches. Y dice, ¡coño! Pues es tu teléfono. Y los detectamos, ¿vale? También los detectamos porque es una forma, nosotros tenemos también, esto está puesto ahí cuando habla de vandalismo, porque cuando tenemos unos sensores encapsulados, unos emisores, unos pingers de Bluetooth, unos beacons de Bluetooth encapsulados con una pila para 2 años, las pegamos a las cuerdas, entonces cuando los mejillones la levantan, yo lo detecto. ¿Vale? Es vandalismo, antirrobo, pero también mantenimiento. Es una forma que intentamos ver un poco cómo automatizar esa tarea de saber qué es lo que está pasando con las cuerdas, cuando las levantas, cuando las bajas, todo ese tipo de cosas. Esto es la GUI, lo que hago con Qt, ¿vale? Algunas cosas son básicas, estos son botones que son básicas. Aquí es integración de una foto por encima también, ¿cómo se llama? Los gráficos de latitud de los barcos, ¿qué más? Los gauges estos del analógico, esto es de un control de un barco, de un proyecto que se llama SEALEP, y de un barco, los motores de un barco eléctrico. Entonces aquí podemos ver la potencia que está gastando, las revoluciones, la temperatura del que hay en el ESC porque es eléctrico, y luego la potencia, cuánto vas para arriba o para abajo. Y luego aquí alertas, si hay alguna alerta, si no. Lo mismo para aquí, para controlar. Esto es para controlar un barco, aquí le das la potencia que quieres, y aquí lo puedes girar, la posición. Lo mismo por aquí, esto es para un vehículo autónomo submarino, ¿vale? También la potencia, el nivel de baterías. Y luego esto de aquí, esto es para un vehículo de superficie. Aquí lo que está, esto es la línea del suelo y esto es la línea en la que está el vehículo, ¿vale? Cómo se va moviendo cuando está, esto es el suelo y es como que tú vas bajando y vas subiendo y vas más o menos sabiendo dónde estás en el agua. Y esto es el visualizador del SideScan en modo RAW. Aquí no hay ningún procesamiento, simplemente voy viendo las imágenes y los voy generando. Esto se genera con PyQtGraph, igual que esto. Esto no, esto se genera aquí, lo que hago es que incrusto una página web. Qt te permite incrustar JavaScript, y entonces esto es un JavaScript. Y puedes posicionar, puedes hacer todo lo que quieras en el JavaScript. Bueno, da bastante jaleo, porque no está pensado para estar constantemente actualizándose. Entonces, bueno, ahora estoy con una librería que no es Streamlit, pero es algo parecido. Yo creo que por detrás está Streamlit y te permite hacer eso, poner en tiempo real y moverlo, sin cargar el mapa desde atrás, porque si no tienes que recargar el mapa. Y lo único que me ocurre aquí es que, claro, estos están cambiando cada segundo, no es un problema, pero esto tiene 7 veces por segundo, constantemente, ta, 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 ta. ¿Y qué pasa? Esto va en PyQtGraph, pero estas cosas de aquí no. Cuando de vez en cuando, si yo cambio algún parámetro de la interfaz gráfica que no es PyQtGraph, peta. No sé muy bien por qué. Yo creo que llega un momento en que él tiene que generar otra vez la vista y no lo hace bien y se estropea. Y no lo he conseguido arreglar. Al final lo he quitado. Y esto es código. Código, sí, es código. Utilizo PyQtGraph, ¿vale? Parte de este código es esta parte de aquí. Y lo que yo hago, porque esto tiene ROS montado, que es, ROS funciona por eventos, PyQtGraph también funciona por eventos, y entonces a mí yo estoy acostumbrado a programar secuencialmente y me costó cambiar el paradigma, y entonces lo que yo meto mucho en PyQt son señales, ¿vale? Utilizo mucho las señales y tengo una especie como al final lo que hago es una especie como de paso de mensajes a través de señales para poder comunicarme unos módulos con otros. No es es un poco cochino, pero funciona. Y aquí eso también, bueno, esto es PyQtGraph y como se carga el PyQtGraph es súper sencillo. Al final creas un visor, creas un layout y luego simplemente vas metiéndole cada una de las gráficas. Y te genera, bueno, aquí es que aquí no se ve, pero bueno, se ven aquí
y todas las gráficas más se autorregulan solas, está muy bien. Y luego aquí tengo los datos normales. Y todo con PyQt. Al principio había empezado a programar con Genome, ¿vale? Con las librerías Qt, pero me volví loco. Porque no había una estandarización normal y desde antes yo utilizaba mucho Genome la versión 2, que fue siempre que utilicé, y fue cambiar a la 3 y yo me cambié a Qt, a la 3, pasé a la 4, no, me pasé a la 4 de aquella, me pasé a la 4 que funciona de maravilla, luego me pasé a la 5 y ahora ya estoy migrando todo a 6. Nada, esto es como funciona ROS, que va todo con calvas, con todo por eventos, pues nada, simplemente está ahí, pero no hay mucho más que sabéis vosotros más que yo. Y nada más. Y ya está. Yo en Python una maravilla, porque además cortar y pegar de otra gente es súper sencillo, porque si está programado para tontos, los tontos, joder, podemos contribuir y hay librerías para todo y es una maravilla, súper contento. Y nada más. ¿Alguna pregunta? La conectividad, decías que tenías wifi y tal, la Sí. conectividad en el mar, las boyas, ¿te No, conectas? las boyas van por 4G. Ah, vale. Antes iban por 2G y tuvimos que cambiarnos todo porque han cerrado el 2G, el 3G y tuvimos que migrar todos los equipos. Bueno, los equipos no, los modems que teníamos tuvimos que migrarlos y las tarjetas también. Fue un coñazo porque los equipos, o sea, hablaba antes de los dataloggers que son de una compañía, son privados, son privativos, son de una compañía, privativo nada, son de una compañía. Claro, te vende sus modems especiales para su datalogger. Claro, comprar sus modems significa desembolsar 600 euros. Pero tengo que hacerlo porque no puedo cambiar, pues tuvimos que cambiar los 6 equipos por estos nuevos. Ahora intentamos, ahora lo que tenemos, los nuevos estos Campbells que tenemos, tienen Ethernet y entonces ya conseguimos colocar, en vez de colocar modems, colocamos un router industrial y todos nos pinchamos al Ethernet. Ahora no es mucho más cómodo. Y eso es lo que también nos permite ir poco a poco cambiando cada una de las partes antiguas por las partes modernas. Ahora ya tenemos un router Ethernet, vale, entonces ya no necesitamos, o sea, todos los nuevos dispositivos no necesitan conectarse al datalogger Campbell. Podemos enchufarlos a la red Ethernet y ellos solos ya transmiten. Entonces vamos haciendo el cambio progresivamente. Bueno, los cambios no son instantáneos y hay que hacerlo de manera, iba a hacer gradual y de informática se hace igual. Intentas hacer por cajitas y vas cambiando por cajitas, porque si no, si lo cambias todo de golpe, no funciona. ¿Alguna pregunta más? Muchas menos que la Python. Y si queréis ver algo más, me decís, yo aquí tengo código o lo que queráis, como